si tu mente se llena de tristeza, si tu mente se llena de cosas negativas, si tu mente se llena de los ataques del enemigo, si tu mente se llena de venganza, si tu mente se llena de cosas que no son de Dios, pues entonces tu mente está siendo presa fácil del enemigo. Pero si por el contrario tu mente se llena de todo lo de Dios, ganarás luchas espirituales porque tu mente y tu corazón estarán llenos de la presencia del Espíritu Santo. Hay algo importante y es que es necesario que nos pongamos en modo lucha. Ahorita te hablaba de que Dios ha puesto muchas armas y muchas cosas para que nos defendamos, pero es necesario que luchemos en contra del enemigo, que nos pongamos en modo de lucha, porque si el enemigo nos ataca, nosotros también lo podemos atacar y lo atacaremos con la palabra de Dios y lo contrarrestaremos y lo atacaremos con la oración y con la fe. Él quiere debilitar nuestra fe, pero con nuestra fe lo atacamos. Él quiere venir en nuestra contra, pero nosotros tenemos una espada que es la palabra de Dios y con la palabra de Dios lo atacaremos. Vamos al siguiente versículo y está en Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 y 9 y nos dice: sean sobrios y velen. Su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Sean sobrios, o sea, estemos apercibidos de lo que está pasando. Cuando nos hablan de sean sobrios, es estar despiertos. Cuando una persona está sobria, es porque está atenta a lo que está pasando. Dice: su adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando tú sabes que hay alguien queriéndote hacer guerra, entonces vas a estar atento a ese que te quiere hacer mal. Hoy te digo, quédate bien alerta, mantente bien pendiente, porque hay un león queriéndose devorar tu fe, queriendo destruir tu vida, queriendo que tú te conviertas en presa fácil, pero no le des ese gusto. Sé entonces como esa presa difícil de cazar, sé entonces como ese ciervo que corre demasiado. Se me viene a mí a la mente en este momento que hay un animal que quieren cazar, estos leones, estos guepardos, y es un ciervo que corre mucho y tiene gran agilidad para esquivar los ataques de ellos. Cuando somos presa fácil, somos comparados como con una ovejita que no se puede mover, y pues es presa fácil ante estos depredadores, ante estos devoradores como el león, el guepardo. Pero cuando esta palabra nos habla de que anda buscando a quien devorar, es necesario que si nosotros sabemos que el enemigo está buscando a quien devorar, no le seamos presa fácil y entonces ganemos la capacidad de correrle al enemigo, teniendo en nuestra vida la palabra. A través de la oración le huimos a esos ataques que vienen del enemigo, y se me viene esa imagen de esa gacela, de ese ciervo que es muy rápido y que muy pocas veces lo cogen. Que así sea contigo, que muy pocas veces el enemigo tenga cómo atacarte, que muy pocas veces el enemigo tenga cómo dañarte, por cuanto has cogido agilidad espiritual para correr ante los ataques del enemigo, ante los ataques de tu adversario, porque hay un adversario, y esta palabra nos habla de eso, de estar alertas, de pedirle al Señor discernimiento espiritual, y que sepamos entonces que si suceden cosas en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestra economía, es porque quizás el enemigo nos está atacando. De que no normalicemos las cosas y que veamos que hay alguien que nos quiere hacer guerra y que guerreemos contra ese enemigo a través de la oración. No es que tú digas, pues así va a pasar. Así pasó con mi economía, así pasó con mis hijos, así pasó con mi esposo, con mi esposa, así es que me tratan mis hermanos,
o este es el problema que tengo de salud y lo normalices. No se trata de eso, se trata de que tú luches contra eso y que tú sepas que quizás detrás de esas cosas que suceden en contra tuya hay alguien enviando esos ataques, hay alguien enviando esas cosas en contra de ti y es el enemigo. Porque así como Dios quiere llenarte de sus bendiciones, de su paz, de su gracia y de cosas buenas, el enemigo también espiritualmente quiere enviarte otras cosas, quiere atacarte. Entonces es necesario que estemos atentos. Esta palabra nos habla de eso, de ser sobrios, velar y de ver que hay un adversario, de ver que no estamos solos, de que no está solamente Dios y nosotros y que solamente recibiremos bendiciones de Dios. No, que sepamos de que hay una persona ahí. Es el enemigo queriéndonos atacar, pero no le vamos a dar gusto porque estaremos sobrios y velando a través de la oración para contrarrestar estos ataques. Vamos con el siguiente versículo y está en Efesios capítulo 6, verso 14 al 18. Nos dice: permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz, pero sobre todo ármense con el escudo de la fe, lo que te decía ahorita, para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Amén. Mira esta palabra que el Señor nos vuelve a recordar. Ahorita yo te la hablaba desde lo que yo recordaba, pero en este caso en específico te estoy diciendo lo que dice tal cual la palabra del Señor, y nos vuelve a traer a memoria y a este momento el Espíritu Santo la armadura de Dios para armarnos con ella y para defender los ataques del enemigo. Dice el siguiente versículo en Santiago capítulo 4 versos 7 y 8: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Hay varios puntos importantes en esta palabra para ganar las batallas espirituales. El primero es: sométanse pues a Dios. Cuando hay una persona que se somete a Dios, someterse es rendirse. Cuando hay una persona que se rinde a Dios, el Todopoderoso le bendice, el Todopoderoso le protege, el Todopoderoso le levanta, el Todopoderoso le guarda. Cuando nosotros nos sometemos al Dios de los cielos, habrán bendiciones para nosotros, espirituales, económicas, familiares. Entonces, sometiéndonos a Dios, conseguiremos esto de ganar en las batallas espirituales. Solamente obedeciendo a Dios, créeme, haremos mucho. Este hombre Eliseo de la historia que te contaba, que fue defendido por Dios, y aunque eran muchos los que venían contra él, era un hombre que se sometía al Todopoderoso. Cuando tú te sometes al Todopoderoso, bendiciones sobrenaturales vendrán sobre ti. Hay un testimonio que lo he escuchado varias veces y es de un hombre predicador que se sometía a la voluntad de Dios y él quería a toda costa hacer la voluntad de Dios. Y dice el testimonio, cuenta el testimonio, que Dios envía a este hombre a las selvas a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y allí en aquella selva, cuando él estaba predicando la palabra, haciendo lo que Dios le había dicho, sometiéndose a Dios, que es la palabra que estamos compartiendo en este momento, el sometimiento, llegan en contra de él personas a hacerle daño. Viene un ejército enemigo a quererle hacer mal. Cuenta la historia que estos hombres se devolvieron y este hombre se preguntaba el por qué se devolvieron, si él estaba solo para defenderse, y resulta que
hay alguien que recibe la revelación y Dios le muestra a este hombre, después le revela a este hombre que cuando vienen en contra de él, estos hombres que venían a atacarle vieron a muchos. Cuando él estaba solo físicamente y aparentemente, vieron a muchos que estaban a su alrededor vestidos de blanco, defendiéndole. Y ese es el Dios que tenemos. Cuando nos sometemos a Él, Él se encarga de lo de nosotros. Cuando rendimos nuestra vida, Él nos protege. Cuando rendimos nuestra vida, Él no solo nos defiende espiritualmente de los ataques del enemigo, sino que nos hace vencer. Hay muchas claves para ganar las batallas espirituales. Y cuando se habla de batallas, uno cree que es con muchas armas, uno cree que es para guerrear, uno cree que es con algo de fuerza. Y no se necesita sino el amor a Dios, la oración. Son cosas que se ven como tan insignificantes que uno cree que no son de guerra, pero sabes, la oración produce guerra en el reino de los cielos, produce guerra y trae guerra y haces que guerrees contra las cosas del enemigo. La oración, el amor, con un solo y simple versículo puedes contrarrestar y paralizar los ataques que vengan en contra tuya. Entonces vemos en este versículo algo importante y es el sometimiento a Dios. El siguiente punto dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. A veces el enemigo no huye de nosotros porque no lo resistimos. Yo era una de esas personas que tenía la fuerza en ese tiempo donde estaba conociendo al Espíritu Santo, conociendo a Dios. Tenía la fuerza para resistir al diablo y yo veía como él huía de mí. Y había momentos donde me quedaba sin fuerza espiritual y no lo resistía, y como no lo resistía, pues él entonces hacía la obra que él tenía para hacer en mí, que era que yo fornicara con otras mujeres. Y bueno, entre tantas cosas, estas son cosas de mi testimonio y de las luchas espirituales que tuve al principio, conociendo al Todopoderoso. Entonces vemos que cuando resistimos al diablo, él huye de nosotros. Y como te lo contaba, yo resistía al diablo a través de la palabra de Dios. Yo resistía al diablo diciéndole al diablo: y yo no voy a caer en tentaciones. El Señor me ha fortalecido la mente, el corazón, el cuerpo para yo no caer. Y entonces de esa manera se resiste al diablo. Pero si viene el diablo en contra tuya y tú no lo resistes, sino que tú dejas que él entre, tú dejas que él te ataque, tú dejas que él te ponga tentaciones y ni siquiera peleas en contra de él, entonces vas a caer en estas tentaciones y vas a perder esa batalla espiritual. Se trata de que nosotros resistamos al enemigo, resistamos con la palabra, resistamos con la oración, resistamos declarando que Dios es mayor, que está con nosotros. Y créeme, Él huye, Él tiene que huir de nosotros. Entonces, el primer punto de este versículo, Santiago 4, 7, 8, es someternos a Dios para ser bendecidos espiritualmente y ganar batallas espirituales. Ya te lo contaba ahorita. El segundo punto es resistir al diablo y él huirá de ustedes. Cuando habla esta palabra de resistir al diablo, te pongo un ejemplo y es algo que pasa muy comúnmente, y es que viene una persona a quererte criticar, a quererte ofender, y tú simplemente resistes y te quedas en silencio. ¿Qué le toca hacer a esa persona? En algún momento, por cuanto tú te resististe a no ofenderle, a no atacarle, a no dañarle como él lo venía haciendo contigo o como ella lo venía haciendo contigo, esa persona se va. Así mismo sucede espiritualmente. Cuando tú resistes al enemigo que viene en contra tuya, no en silencio, sino más bien confesando la palabra de Dios en calma y no desesperándote. Cuando tú resistes al ataque del enemigo orando, él entonces tendrá que huir de tu vida y no podrá entrar en ti, no podrá entrar en tu casa,
no podrá atacarte ni dañarte porque le resististe. El siguiente punto o lo siguiente importante de este versículo es: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Cómo garantizar que Dios está cerca de nosotros? Este versículo nos da una clave: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Esto del acercamiento con Dios no se trata de que Dios solamente se acerque, Dios solamente te proteja, Dios solamente te guarde. Es decir, todo se lo dejas a Dios, pero ¿dónde está tu parte? Esto se trata de que tú hables con Dios, pero que tú estés dispuesto a hablar con Él todos los días, de que tú estés orando, o sea, haciendo tu parte. Esto se trata de que tú te acerques a Dios y Él se acerca a ti. Para acercarte a Dios, todo empieza por ti. Todo empieza con que tú te acerques al Espíritu Santo a través de la oración, a través de la palabra, a través de ese tiempo con el Espíritu Santo. Y acercándote a Dios de esa manera, Él se acercará a tu vida. Vamos con el siguiente punto y ya para terminar con este versículo, y es: limpien sus manos pecadores y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Y a veces, ¿por qué hay guerras espirituales? Porque hay doble ánimo en nosotros. Porque unas veces queremos unas cosas y otras veces no. Ese es el doble ánimo. El doble ánimo es que nuestro ánimo es muy cambiante. Hoy tenemos ánimo para las cosas de Dios. Mañana no tenemos ánimo. Hoy tenemos fe, mañana no. Por eso es que a veces vienen guerras espirituales y perdemos esas guerras espirituales. Pero cuando nuestro ánimo no es doble, sino que se mantiene en un solo sentir, si nos aseguramos de eso, si tratamos de que nuestro ánimo siempre sea el mismo para las cosas de Dios, entonces vendrá la victoria. Y para terminar, compartimos este último versículo, Romanos 7, verso 21 al 23. Nos habla la palabra de Dios lo siguiente: por lo tanto, hallo esta ley: aunque yo quiero hacer el bien, decía Pablo, el mal está presente en mí, porque según en el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Lo que quería decir Pablo a través de esta palabra es que él se deleitaba en la ley de Dios, pero sus miembros, es decir, las partes de su cuerpo, querían algo diferente. Él decía: aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Y esto a veces pasa. Esto yo creo que siempre va a pasar. Por más buenos que seamos, hay algo en nuestra humanidad que será malo, porque es que nuestra humanidad no es perfecta. Si no, nos mantendríamos siempre haciendo el bien, pero créeme que no es así. Aunque busquemos el bien, aunque nos deleitemos en lo de Dios, el mal estará presente ahí. Ahora la pregunta es: ¿vas a dejarte dominar por ese mal? ¿Vas a dejarte dominar por tu cuerpo? Pablo aquí hablaba del cuerpo, que él tenía una ley, que era la ley de Dios en la cual se deleitaba, pero que la ley de sus miembros, o sea, lo que le pedían sus miembros y su cuerpo, era la ley del pecado y que era todo lo contrario a lo de Dios. Entonces, como te lo decía, la pregunta es: ¿vas a dejar que tu carne te domine? ¿Vas a dejar que la maldad te domine? ¿Vas a dejar que lo del enemigo te domine? ¿O vas a dejar que lo de Dios te domine? Es necesario que nosotros sepamos que entre más fortalecidos espiritualmente estemos, más fácil vamos a dominar nuestro cuerpo y nuestros miembros. Cuando te hablo de miembros, es que nuestro cuerpo completo va a querer hacer el mal. Nuestro cuerpo se va a querer deleitar en pecados, en licores, en drogas, en cosas que nos complazcan. Nuestro cuerpo se va a querer deleitar en fornicaciones. Aún nuestro cuerpo se va a querer deleitar en mentiras, en muchas cosas. Pero espiritualmente, si nosotros tenemos más presente a Dios, si en nosotros está más presente el Espíritu Santo, y esto lo conseguimos teniendo esa intimidad con el Espíritu Santo,
créeme, espiritualmente vamos a ganarle la guerra a la carne y a nuestros propios miembros y a lo que quiere venir en nuestra contra. Con este versículo finalizamos. Le damos gracias al Señor porque hoy nos estuvo hablando acerca de la lucha espiritual, de la guerra espiritual, de cómo combatir espiritualmente contra las acechanzas del enemigo. Y aquí al final nos estuvo hablando de cómo combatir aún contra nuestra propia carne. Quisiera que me acompañaras un momento para que oremos y luego pasamos con las oraciones, con las peticiones. Señor Jesús, toda la gloria es para ti. Aquí estamos delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Te rogamos espiritualmente que nos cubras con el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia, con el cinturón de la verdad, el apresto del evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo de la que hablábamos en este video. Que nos cubras con tu armadura para estar firmes ante los ataques del enemigo, que nos cubras con tu sangre preciosa para ser protegidos de los ataques del maligno. Señor, ayúdanos a entender que hay un adversario contra el cual tenemos que pelear. No se trata solo de defendernos, de saber que el enemigo está ahí rondándonos, sino también de atacarle, y de atacarle con la oración, de atacarle con la palabra tuya declarada en nuestra boca, atacarle con la fe, Señor, porque si hay algo que no quiere ver el enemigo, no quiere escuchar el enemigo, es cuando tenemos fe en ti, cuando nos defendemos con la fe que tenemos en ti, tal cual como lo hacía Jesús, que se defendía con tu palabra. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego por todos aquellos que están viviendo una batalla espiritual en ese momento, para que ellos, Señor, puedan ver la victoria espiritualmente. Nos enseñabas algo importante, y es que el campo de batalla de las guerras espirituales a veces es nuestra mente. Si en nuestra mente gana lo tuyo, seremos bendecidos, saldremos en victoria. Pero si en nuestra mente llega un dardo del enemigo y lo contemplamos y lo dejamos pasar, eso será entonces en nuestra vida, será en nuestro actuar, será en nuestro hablar. Ayúdanos a que nuestra mente esté protegida por ti y esté tan llena de ti, Señor, que podamos contrarrestar estas armas del enemigo para la gloria, para la honra y para la alabanza de tu santo nombre. Amén y amén. ¿Qué tal si me acompañas un momento más para que oremos por los comentarios? Nos dice un usuario, no tiene nombre: bendiciones para todos ustedes. Oración para mi hija Aslin y por mi salud. Seguido me enfermo del estómago. Mil gracias. Hoy oramos por la vida de esta persona y por su hija Aslin, para que la gracia del Todopoderoso sea en aquellas vidas. Nos habla de una necesidad en específico, y es que se enferma del estómago. No sé si es hombre o mujer esta persona que nos escribe, pero oramos para que el Todopoderoso ponga su mano sobre su estómago y saque de su estómago todo lo que el enemigo quizás quiso poner, y aún toda enfermedad, por la gracia del Todopoderoso y para la gloria del Todopoderoso. Ojalá que este usuario, esta persona que nos comenta, pueda recibir este alivio en su estómago, esta sanidad por el poder de Cristo Jesús, por la gloria del Todopoderoso, y le pueda dar la gloria solamente a Él. Oramos para que así sea, porque creemos en ese Dios que puede poner su mano en este momento y sanar su estómago y su vida. Amén y amén. Oramos por la siguiente persona. Nos dice Liliana Pérez: pido a mi Dios que me ilumine siempre, que se lleve toda tristeza, toda angustia, y que nunca me falte nada. Los miro desde Buenos Aires, Argentina. Ahorita hablábamos acerca de la guerra espiritual que viene a la mente, y quizás así empieza la guerra espiritual. Quizás el enemigo quiere en tu vida, Liliana Pérez, que estés en tristeza, que estés en angustia. Pero hoy te digo, llénate de lo de Dios, llénate de la palabra del Todopoderoso, empieza a leer la Biblia, empieza a orar, y verás cómo esa angustia saldrá de ti, cómo esa tristeza saldrá de ti.
porque quizás eso es lo que quiere el enemigo, que estés en tristeza cuando no tienes por qué, porque recuerda que contigo está el Todopoderoso, aquel que te puede levantar, aquel que te puede sanar, aquel que te puede proveer y aquel que puede responderte sin importar la necesidad que tengas. Oramos a favor de Liliana Pérez para que la gracia de Dios sea sobre ella, para que el poder de Dios se manifieste en sus necesidades. Oramos por la última persona, nos dice Natia Barca. Buenas, gracias por compartir tus buenos consejos. Yo pido su apoyo para que oren por mi familia, que estamos pasando por momentos muy difíciles. En todo les agradezco su apoyo y que Diosito los bendiga siempre. Oramos a favor de la familia de Natia Barca. Oramos por esos momentos difíciles que ella dice que están pasando y que el Todopoderoso sea con su vida y con su familia y que guerreen espiritualmente a través de la oración, a través de la palabra, que esta familia toda, empezando por Natia Barca, se llenen de la presencia del Todopoderoso para que empiecen a guerrear contra eso que se levantó en contra de sus vidas, porque como lo aprendimos en la palabra de hoy de la guerra espiritual, no es con ejército, no es con la fuerza que nosotros tenemos, es con la fuerza del Espíritu Santo. Amén y amén. Hasta aquí este momento de mensaje y de oración. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias por darle me gusta a estos videos. Gracias por compartir estos videos. Gracias por suscribirte si aún no lo has hecho, porque de esa manera no te perderás el contenido nuevo que subimos todos los días. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Amén y amén.